Bienvenido, Jesús, a mi zona de aprendizaje. Es un verdadero honor para mí tenerte hoy en el programa. La verdad es que había querido tener este contacto contigo hace varios meses. Eres una persona admirable en muchos sentidos. Y bueno, de verdad me siento muy honrada de que hayas aceptado mi invitación y compartir este espacio juntos. Cris, yo creo que las cosas suceden por algo y en los momentos exactos. Yo quiero agradecer muchísimo el espacio que me das. Eh, las cosas suceden por algo y si no fue antes es porque no tenía que suceder antes, ¿no? Y ahorita han ocurrido tantas cosas que estoy seguro que podremos platicar de cosas bien padres sobre estas zonas de aprendizaje que tenemos todos los seres humanos, las queramos ver o no. Entonces, gracias a ti por el espacio y el poder compartir, porque a mí lo que me da la gasolina en la vida es el poder compartir. Totalmente, pues lo comparto 100% contigo. Mil gracias. Oye, y bueno, pues elegimos un tema espectacular para platicar el día de hoy. Creo que no puedo pensar en una mejor persona para que nos comparta su experiencia al respecto, que es hablar de la importancia de soñar, ¿no? Y de seguir soñando. Entonces, en lugar de hacerte una pregunta convencional para que te presentes, me gustaría que la gente te conozca a través de tus sueños. Entonces, quisiera preguntarte, para ti, qué es un sueño? Para mí soñar es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de literal tratar de construir nuestra vida en torno a una aspiración. Y una aspiración puede ser profesional, puede ser con una persona caminando al lado, puede ser creando una empresa en X sector, porque eso no importa, o siendo quizá el mejor empleado dentro de la organización en la que tú trabajas. Yo creo que al final del día es una aspiración. Para mí soñar es la capacidad de no limitarse y decir, yo quiero llegar a este punto, sin importar el dinero, sin importar si existe la posibilidad actualmente de hacerlo, porque eso es lo que realmente permite que la humanidad evolucione. Claro, como mantener viva un poco la esperanza como un motor, ¿no? Para Correcto. seguir. Me encanta. ¿Y hay algún sueño que tú estés persiguiendo el día de hoy? Pues yo la verdad es que me considero un soñador eterno, porque te puedo decir que mis sueños han evolucionado. Mi primer sueño más grande que te puedo compartir, que me llevó a hacer cosas bien padres, porque todas esas locuras son las que me han permitido a mí evolucionar como persona, era llegar a ser jugador de la NBA. Yo daba todo en la vida por llegar a haber jugado en la NBA, por de verdad ser ese jugador que yo aspiraba a ser, esa figura como Michael Jordan, porque me encantaba jugar, porque me encantaba ser equipo, porque me divertía y porque además, con toda sinceridad, me entretenía. Como tú bien decías ahorita en un principio, cuando te preguntan qué harías si pudieras hacer lo que sea y tienes esa facilidad de decir, estaría haciendo exactamente lo mismo, mi primer sueño era justo ese. Y gracias a ese sueño, yo puedo decir que de verdad, y lo agradezco mucho a mis papás y al universo, es que me alejé de muchas cosas quizá que a veces como adolescente pueden llegar a presentarse, ¿no? Desde drogas, eh, amistades negativas, y eso me llevó además a empezar a soñar lo que después he continuado muchas veces en la vida. Yo tengo el sueño de poder conocer al menos el 80% de los países en el mundo Mm. y la realidad es que ahí voy. Llevo 43 países ahorita que he visitado y más de 166 ciudades en el mundo, pero cada una de estas cuestiones y temáticas me llevan también, ojo, porque no todo es miel sobre hojuelas, Ujú. a confrontarte, ¿no? Tuve la gran fortuna de que mis papás me ayudaron a intentar el tema del sueño de la NBA y jugué básquetbol muchísimo en México. Llegué a ser convocado para la para la selección mexicana sub-17 y me Wow. quedé en el trial, ¿no? Y ni modo, fui recortado del equipo. Qué doloroso y qué sueño tan más, un cortón que te dan tremendo. Pero ese cortón no se quedó ahí. La verdad es que en ese momento se presenta una oportunidad en donde mi mamá, platicando con una tía en una boda y un tío les dice, oye, Chuy, sueña con irse a la NBA, ¿no? Y estos tíos, pero no tenemos el dinero para mandarlo a Estados Unidos. Y estos tíos, Ujú. curiosamente, vivían en Estados Unidos y les dicen a mis papás, ¿por qué no lo mandas a estudiar con Joe? Que Joe es mi primo. Ujú. Y de esa locura, de esa conversación en una boda, echando un trago, surge la oportunidad y mis papás dicen, pues te vas a Estados Unidos, güey, para perseguir tu sueño.
y hasta se me pone chinita la piel, porque recuerdo que estoy hablando de una crisis post-95, todo el mundo con la debacle económica. Mi papá seguía saliendo adelante como él sabía y como era un guerrero. Y me voy a Estados Unidos. Y papas, lo que pasa en la vida, pues tu sueño una vez más, pues lo confrontas. Y yo había sido aceptado meses antes, porque fui a los entrenamientos, y me habían aceptado. Por eso me fui además a Estados Unidos, porque ya había ido a los trials y me dijeron, por supuesto que entras, Jesús. Pero cuando llego a Estados Unidos al ciclo escolar, cambiaron de director, Uf, de entrenador principalmente, y el ujú, que está ahí me dice, Jesús, no considero que tus habilidades de comunicación en inglés son las pertinentes, así que yo no creo que deberías entrar a este equipo. Y tal cual es wow. un golpazo que le dan ese sueño que yo tenía en ese momento. Y tal cual, pues yo creo que hay formas de la vida de muchas veces, me encanta que te dice, ¿no? Que cuando tú vas muy bien, la vida se encarga a veces de hincarte, Ujú, pero yo agradezco mucho cada una de las cosas porque es donde hoy me tienen, ¿no? O sea, ¿qué aprendí en ese año? La resiliencia, ¿no? Aprendí a ser independiente. Convivía con un primo, con mi primo, que en ese momento él era hijo único, estaba acostumbrado a que todo girara en torno a él. mm, Cuando yo llegué, no fue cómodo para él, o sea, te lo digo claro. así de frente, o sea, era complicado para él convivir con alguien que decía, güey, me estás quitando mi centro de atención, ¿no? O sea, mis papás antes solo hacían lo que yo decía y ahora tengo que compartir las cosas contigo y el fin de semana tengo que salir contigo. Entonces, fue hasta crecimiento para los dos, ¿no? Cuando terminó el primer semestre, mi tía pensó en Navidad, porque vine a México a pasarla con la familia, que no iba a regresar, que me iba a quedar, ¿no? Porque iba a estar muy triste o algo así. Y yo ya estaba hambriento de que terminaran las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, porque yo necesitaba regresar allá y ya ni siquiera estaba jugando básquetbol, ya se había acabado esa parte, Ujú, pero entré al equipo de fútbol, aprendí el inglés a la perfección, y me la pasé espectacular y aprendí cosas que nunca olvidaré. Y ese sueño me llevó después a nuevos sueños, te puedo decir, porque yo creo que los sueños no son una línea continua, sino que yo creo que se reinventan. Y los seres humanos tenemos la capacidad de hacerlo sin importar en la familia que nacimos, porque esa es otra cosa que me gusta de los sueños. Los sueños son democráticos, Cris. No importa si eres rico, pobre, clase mediero, si naciste en México, en Bangladesh, en India, en Sudáfrica, en Estados Unidos, en una de las familias más ricas del planeta Tierra, todos ujú. tenemos la posibilidad de soñar. Me queda clarísimo que no todos tienen la oportunidad de emprender ese sueño igual, eso es clarísimo, porque además es algo que después estudié muchísimo, Ujú. pero la capacidad de soñar es para todos y depende de uno si la toma o no. Y ese fue, yo diría que mi primer sueño. Después me puedo clavar aquí, pero sé que tampoco tenemos todo el tiempo. Son muchos sueños los que yo he tenido y cerraría diciéndote un sueño que es el que sigue siendo mi gran motor en la vida. Ha evolucionado en cómo lo ejecuto, pero mi mayor sueño es poder ayudar al mayor número de personas posibles, tal cual, a encontrar su camino. Y lo he hecho yo trabajando para el gobierno y lo he hecho trabajando a través de partidos políticos, lo he hecho a través de fundaciones empresariales, lo he hecho a través de organismos internacionales, lo he hecho a través del emprendimiento y hoy día lo hago a través de la posibilidad de ayudar lo que mi papá me enseñó y a lo que se dedicaba él y mi abuelo, que es ayudando a las personas a que consigan el hogar de sus sueños o esa inversión que les va a poder permitir dar ese siguiente paso para perseguir ese sueño que tengan. Wow, qué bonito, me encanta. Oye, y me surgen como muchas ideas al respecto de lo que compartes. Muchas gracias por compartirnos eso, que además me ayuda a conocerte un poco más. Em, que me lleva a pensar, por ejemplo, tú describes los sueños como una aspiración y me imagino entonces que en torno a estos sueños y esta capacidad de soñar que tú dices que todos tenemos, pues no sé, como que pienso por un lado que nos han enseñado que pues sí, se vale soñar, pero hay que aterrizar en la realidad, ¿no? Y por otro lado, que entonces no es como que los sueños se vayan a cumplir de forma mágica, ¿no? A lo mejor, no sé si en tu visión de esta parte los sueños se construyen a base de ponerte metas o hay sueños que se cumplen sí mágicamente.
¿cómo haces o cómo has hecho tú, por ejemplo, para hacer realidad algunos de estos sueños? ¿Has puesto como milestones para llegar a ellos? O cuál ha sido como, ¿cómo crees tú que se hacen realidad estos sueños? Un poco nos lo ponías con un ejemplo con esta parte del básquetbol, ¿no? Como irlos buscando, irlos persiguiendo. Eh, o cómo podríamos ponerlo en torno a la realidad, ¿no? Porque creo que muchas veces dejamos de soñar porque nos dicen, como te dijeron a ti, no hay recursos, ¿no? O no hay habilidades, o no, hombre, no vas a lograr nada con lo que sabes hacer ahorita, o con lo que eres, con lo que tienes, y ahí es donde uno para, ¿no? Como esta parte soñadora que creo que todos tenemos desde niños también. ¿Cómo crees que se llega a hacer realidad un sueño? Yo estoy convencido y regreso a esta parte porque de verdad, no importa si eres integrante de una familia muy pobre en este momento mientras platicamos, eso no exenta la posibilidad de que sueñes. Y algo que yo estoy seguro que además de ahí nace este método que después adquirí en la vida para poder realizar sueños, lo estaba pensando, ¿no? Hace unos días, que te vas a reír, mi abuelo, Gustavo Laje, papá de mi mamá, cubano, orgullosamente, era una persona que pierde a su padre a los 12 años de edad, tiene que su mamá salir adelante con una familia grande de 3 hombres, de 2 mujeres, y es impresionante cómo la vida te va forjando, ¿no? Y mi abuelo tuvo experiencias fuertes de perder familia, de tener que salir de su país, de ver cómo algunos de sus hermanos iban a otros lugares, otros se quedaban junto con su mamá en La Habana. La verdad es que son momentos que yo creo que vibran fuerte, ¿no? En la vida de de las personas. Y después empiezan una vez más a conectarse cosas interesantes y sueños. Y mi abuelo después se convirtió en un extraordinario director de finanzas para muchas empresas que él logró sacar adelante. Y te digo esto porque las finanzas giran en torno muchas veces el éxito a la planeación, a la definición de objetivos. Y yo curiosamente sin saberlo, cuando aprendí a manejar, yo como cualquier persona, pues quieres tratar de tener el auto lo más que se pueda. Y en ese entonces yo vivía, su casa estaba en el sur de la Ciudad de México, mis abuelos vivían hasta Satélite, para los que no conocen un poquito de México, nos escuchan de otros lugares, estamos hablando que literal son más de 40, 50 kilómetros de recorrido, y mi mamá me decía, oye, ahora que lo veo en retrospectiva y como papá digo, qué mañosa mi mamá, pero la realidad es que me decía, oye, ¿por qué no vas a recoger a tus abuelos y los regresas tú que quieres manejar, no? Y yo dije, obvio, o sea, era el momento para mí de agarrar el auto. Claro. También lo estaba pensando de una forma jocosa, pobres de mis abuelos, ¿no? Han de haber dicho, me están mandando al matadero con este güey que está aprendiendo a manejar, ¿no? Pero para mí era un privilegio y en esas recorridos, Cris, de muchísimos años después, porque además al principio eran reuniones familiares de más de 30 personas, porque somos una familia muy grande del lado materno, del lado paterno un poco más pequeño. Y después, cuando se fueron acabando, porque las familias van creciendo, es cuando se da esta dinámica de ir a recoger a mi abuelo. Y lo menciono como anécdota, pero porque tiene todo el sentido para contestar esto. Quien me estaba enseñando en todas las conversaciones durante 1 hora y media de ida y 1 hora y media de regreso era mi abuelo. Y yo soy una persona bien preguntona, ¿no? Quien me conoce de mucho tiempo, hasta a veces se incomoda y yo aprendí después en la vida a no ser tan preguntón, o saber en qué momentos sí y en qué momentos no. Ujú. Pero a mi abuelo le aprendí muchísimo y él me iba dando todo tipo de consejos de cómo aterrizar las cosas en la vida y ejecutarlas y llevarlas a buen puerto. Y Mm. sin saberlo, estaba dando una estructura desde pequeño, porque yo te puedo decir que sí soy un soñador, pero lo que más te puedo decir con orgullo es que aterrizo los sueños que tengo. Y lo hago porque ahorita mencionabas de los famosos milestones, y sí, yo sí creo que el primer paso, ahorita que lo dices, y es chistoso, ¿no? Yo tengo 2 hermosas hijas, y yo no sé qué le quiere dejar cada padre a sus hijos, ¿no? Pero yo les enseñaba hace menos de un año, curiosamente, les decía, les voy a enseñar un secreto, chicas, y les voy a enseñar que los sueños se pueden alcanzar, ¿no? Y en ese momento Fer estaba trabajando, porque además también tengo una esposa súper chingona, que estaba justo ella ayudando a muchos niños aquí en el país a través del lugar donde trabaja.
Ujú. Y en ese momento yo tenía la magia de poder conectar muchísimo con ellas. Y les decía, el primer paso es soñar. Y va muy de la mano con lo que me decía mi abuelo. O sea, primero hay que imaginar, güey. O sea, no puedes soñar si no aspiras a algo, ¿no? Y no te limites por tu contexto socioeconómico, por las amistades que tienes actualmente o por la cuestión económica. No te limites, ¿no? Sueña y sueña lo más grande. O sea, hasta que tu mente y tu cuerpo digan, ok, con esto ya no podría más. Eso, güey, eso es lo que necesitas, ¿no? Y eso es lo que les decía a mis niñas. O sea, primero es soñar. Para cumplir sueños en la vida, primero es soñar, sin limitarse. Segundo paso es planear. Y eso es don Gustavo Laje presente, ¿no? Ujú. Y él después, junto con mi mamá, un libro que yo le recomiendo a toda la comunidad que nos escucha y de verdad, qué padre que tienes este espacio para todos porque es inspirador, Cris. Es el libro de Stephen Covey, de Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Recuerdo que ese libro que me lo recomendó mi mamá, y se lo he recomendado a mi mamá a todos los primos que tengo, y seguramente personas también, mi mamá es terapeuta, ayuda a muchas personas, por eso también yo creo que este Dharma, propósito en la vida que tengo, y el de mi papá también, pues de estructurar las cosas. Y lo que me gusta mucho de este libro es que te va ayudando a aterrizar ese sueño que tienes. Y mi Ujú. abuelo creó también su propia metodología de cómo aterrizar los proyectos. Y lo menciono ahora sí completamente alineado porque lo que a mí me ha servido en la vida es, después de soñar, como les dije a mis hijas, planear. Y después de planear, les dije 3 pasos sencillos, chicas. Soñar, planear y ejecutar. Estos milestones que tú ya dices, es lo que yo hago. Como yo ya logré planear y lo puse, te lo juro, en mi celular, tengo los objetivos que voy a cumplir en este año. Y es algo que yo hago con Fer. Y lo hacemos como familia y sabemos qué es lo que vamos a cumplir en 12 meses. Y después Fer me ayuda a mí y yo ayudo a Fer y entre los dos construimos el de cada uno, porque también somos individuos y cada quien tiene cosas Ujú. que quizá pueden o no estar alineados, pero siempre encontramos un paquete en donde pueden entrar y que comulguen, ¿no? Porque también hay cosas que quizá pueden estar padrísimas, pero hay que encontrar el como sí, ¿no? Claro. Y sobre eso definimos ya el sueño, después planeamos de cómo va a suceder y después ejecutamos. Y hay que decirlo desde ahorita, ¿no? A mí el básquetbol de verdad que me cambió la vida. Y Michael Jordan para mí es una persona que en mi infancia me la revolucionó padrísimo. Y uno de los libros que yo leí, de los primeros libros, puedo decir, en mi vida, que realmente lo apasioné y así dije, wow, es justo la filosofía de él. Y me encantaba una parte que decía en donde no importa que no lo logres, al menos lo intentaste. Y te digo esto porque también a todos los que nos escuchan hay que decirlo, ¿eh? Yo he tenido muchos sueños que se han truncado, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que sigo con el mismo motor potente, sigo queriendo ayudar personas, sigo feliz, sigo amando el básquetbol y sigo reinventando los sueños, porque los sueños tienen una gran capacidad y es de reinventarse, adaptarse, reconstruirse o tirarse a la basura y traer nuevos sueños, porque además esta es otra cosa que les quiero compartir a todos. Hay que tener la capacidad en la vida de saber tirar las cosas que nos están quitando un poquito la oportunidad de hacer cosas nuevas. Y si hay sueños que ya de verdad nos están quitando espacio, se vale decir, después de una buena reflexión, porque no hay que rendirnos a la primera, porque obviamente si lo hacemos esto en un momento del primer fracaso, del primer no, del primer portazo y eso Ujú. está cacho, no lo hagas nunca en ese momento. Claro. Pero si ya hiciste un buen análisis de si es realmente lo que quieres, si es el momento correcto, si es lo que te llena, si es realmente ok, ya si estás convencido de que no es el lugar correcto, se vale decirle gracias sueño por todo lo que me diste, porque te apuesto que te dio mucho de aprendizaje y de momentos felices y de Ujú. momentos agrios, amargos y de llanto que te hicieron crecer como persona. Gracias por todo eso, pero te dejo ir, porque para poder tener momentos de crecimiento en la vida hay que también saber vaciar el barco, porque si los barcos se llenan, se hunden, ¿no? Ujú. Entonces hay que liberar para poder entonces seguir avanzando. Wow, estoy tomando notas al mil. Quisiera haber aprendido taquigrafía para anotar todo lo que dices. A ver, por un lado, me encanta que nos compartas esta enseñanza que de alguna manera les transmites a tus hijas. Me parece maravilloso y ojalá que todos los papás supiéramos hacer eso con nuestros hijos, ¿no? A veces queremos hacerlo y no sabemos cómo.
Y me surge, por ejemplo, ahí el decirte cómo, y a lo mejor seguramente lo has hecho también a lo largo de tu vida, cómo despiertas las ganas de soñar en alguien, porque me imagino que también hay personas que no tienen como activo este chip o que ni siquiera creen que pueden soñar, ¿no? Que sus circunstancias tal vez son tan adversas o tan difíciles que soñar pues lo ven como algo imposible, ¿no? Como algo que no pudiera, que no tiene cabida, digamos, en su contexto. Me gustaría preguntarte, y digo, era quizá algo que no planeamos preguntar en esta entrevista, pero ¿puedes despertar las ganas de soñar en alguien? Y si sí, en ti mismo y en los demás, ¿cómo alimentas también esos sueños, ¿no? Por un lado. Y después me gustaría como regresar a esta parte de vaciar el barco y reinventarse, porque también creo que tienes una gran historia al respecto que pudiera servirle a muchas personas. Pero en tu experiencia, por ejemplo, con tus hijas, ¿cómo les despiertas esa capacidad de soñar? Y a lo mejor muchas personas ni siquiera saben cómo contestar esa pregunta, ¿no? Si tienen un sueño o no. Fíjate que yo voy a remontar esta historia a una anécdota en una plática que tuve la fortuna de ir por cuestiones de chamba a Panamá. Estaba en una convención del Banco Interamericano de Desarrollo y no sabía, hablando de las cosas, de verdad, que nos cambia la vida, no sabía que iba a conocer a un autor que me iba a encantar el resto de mi vida y se llama Bardak. Este cuate tiene una metodología espectacular, pero espectacular para el tema de crear e imaginar, ¿no? Y Stanislao Bardak lo que te propone como biólogo y como estudioso del cerebro y aplicado a negocios, que es lo que más me gusta, Mm. es que lo que te dice Stanislao es, a ver, argentino, por cierto, sensacional, busquen el libro, te lo juro, de todo lo que ha publicado este cuate, porque cada libro es mágico. Y ese, curiosamente, me lo regaló otro amigo argentino años después. Mira, hablando, no lo había nunca conectado, pero ¿qué tal? Eh, este cuate lo que dice es, ten siempre a la mano una pluma y un papel. Y hoy día, si no es eso, muchas personas tienen un dispositivo móvil. Ujú, Muchos, y cuando digo muchos, es personas en zonas rurales de escasos recursos, tienen un celular porque hoy es un instrumento que te ayuda a tomar decisiones ujú, y te da acceso a muchas cosas más. Yo sé que hay también millones de personas que no. Comentaba eso, ya después lo abordaremos, pero menciono esto porque en ese momento él nos dice, cierren los ojos. Y te estoy hablando de un auditorio bien padre ahí en el centro de Panamá, todo el mundo inspirado, con gente de diferentes organismos internacionales de todo el mundo, y nos dice, ¿qué sueñas en este momento? ¿No? Y después nos dice, ok, abran los ojos y anótenlo. Y empieza toda una serie de actividades y aplicar el método de este Stanislao que es bárbaro. O sea, y lo digo esto porque yo sí creo que a través de estas metodologías puedes ayudar a que las personas no se encierren en sus limitantes. Y por limitantes me refiero a las siguientes. Yo soy una persona que viene de una familia clase mediera, pero de una familia clase mediera que no le regalaron nada a nadie, a mis papás, que trabajaron muy duro, pero yo sé que también de cierta forma soy súper privilegiado y afortunado, ujú. porque yo sé que hay millones de personas que no tienen lo que yo tuve. Pero ¿sabes qué, Cris? La realidad es que esas personas también tienen el derecho y la posibilidad de soñar. Y es más, hay evidencia. A mí lo que me encanta siempre es vámonos a la evidencia. ¿Cuántas personas han salido desde cero de las comunidades más pobres y se han convertido en extraordinarios artistas, músicos, empresarios? Vaya, no hay forma, y yo sí lo digo con toda la convicción del mundo, que una cuestión socioeconómica te impida soñar. Ojo, yo sí sé de antemano que no es lo mismo que sueñes cuando naciste en una familia privilegiada versus el que sueña en una familia que se preocupa por ver qué come hoy. Claro. Pero los dos sueñan y eso es bellísimo. Y de ahí, en cómo lo puedes ir aterrizando y llevando por la vida para que suceda, va a ser más difícil para unos, sí lo va a ser. O sea, Ujú, tampoco nos engañemos, lo va a ser. claro. Pero, ¿sabes? Sí se puede lograr. Sí se puede si nos mentalizamos, si planeas y ejecutas. Y el que me diga, pero es que yo no tengo la red de contactos que tú tienes, Chuy.
yo le diría, construyámosla y yo te enseño Construyela. cómo. Ujú. Oye, pero es que yo no tengo el recurso que tú tienes y muchas veces uno asume cosas, ¿no? Y digo, ¿y tú quién? ¿Tú de dónde crees que yo saqué el dinero, no? O hay que saber también salir a que se sumen las personas a tus sueños. Walt Disney es una gran historia. Ayer Ujú. estaba escuchando de un colega, Mau Moreno, aquí, que compartía la comunidad inmobiliaria en Yucatán sobre la metodología de servicio al cliente con base en Disney. Y nada más hago esto porque Ujú. es un gran soñador. Y ojo, los grandes soñadores tienen un ingrediente importantísimo, Chris, sin importar de dónde vienes, ¿eh? Y se llama resiliencia. Y Ujú. resiliencia porque vas a recibir demasiados nos en tu vida. Y va a haber mucha gente que te diga por qué no debes de perseguir tu sueño. Y va a haber mucha gente, lo peor de todo que voy a decir, que te ama y que es tu muy buen amigo y te está diciendo no lo hagas. Ujú. Y ojo, no lo hacen por mala onda. El ser humano, dentro de sus múltiples dotes y virtudes, está el tema del miedo. Y el miedo Claro. no es malo, el miedo es bueno porque nos impide a veces tomar decisiones tontas que vayan en detrimento de nuestra salud y vayan en detrimento de nuestra espiritualidad y de nuestra integridad como seres humanos. Ujú. Pero a veces nos limita. Y yo creo que hay que saber identificar esa parte de cuándo te está limitando para que rompas ese cascarón y des el siguiente paso en donde vas a crecer. Hay un video muy padre en redes sociales que yo los invito igual que vean todos, de Will Smith, en donde habla Ujú. de saltar de un paracaídas y cómo es la experiencia eso traducido a la vida. Y yo tuve la oportunidad de saltar de un paracaídas también y me hace todo el sentido del mundo. O sea, las verdaderas cosas chingonas en la vida, y perdón por decir estas palabras altisonantes si nos están escuchando los niños, pero no hay mejor forma también de traducir a veces las cosas que compartir y vibrar. Y eso es lo que siento para poder compartir esto. Están cuando cruzas esa barrera del miedo. El sentimiento que te da, el miedo que tienes y el pavor antes de saltar es tremendo. Y lo único que tienes que hacer es confiar en la persona que está contigo y que te va a llevar en ese momento. Claro. Y yo recuerdo perfecto que cerré los ojos y dije que venga lo que tenga que venir. Y cuando saltas y cruzas esa línea es el momento de libertad y de mayor gozo que puede sentir un ser humano, ¿no? En eso y en otras cosas en la vida. Y yo creo que eso mismo lo alineo al tema de cumplir sueños y que no importa tu estrato socioeconómico y si hay alguien que de verdad en este momento duda y me dice, yo te pongo a prueba de que yo en este momento tengo el peor contexto del mundo y no puedo cumplir mi sueño, Chuy, híjole, Cris, que te busquen a ti y pásales mi celular o de una vez les paso, escríbanme a coach@jesusgastelum.com y platiquemos. O sea, yo soy una persona que les decía, mi gasolina en la vida es ayudar y no hay forma que la cuestión social sea un impedimento de por vida. ¿Te va a costar más trabajo? Sí. Pero hasta los más ricos también tienen impedimentos, porque hay que decirlo, ¿eh? Claro. No es como que el rico tiene todo solucionado. Y también pueden tener problemas de drogadicción y de alcoholismo y de vicios. O Ujú. de, ojo, mi esposa se dedica al tema de primera infancia. Podrás haber nacido en una familia multimillonaria, pero quizá nunca te dieron amor. Y quizá hoy mientras estás escuchando esto te das cuenta que tienes todavía trabado ese tema de que nunca te fumaron, que te sentiste rechazado, que te sentiste no amado, que te sentiste alejado de los que tú no pedías dinero, no pedías coches, no pedías choferes, no pedías viajes, no pedías restaurantes de lujo, no pedías que tu papá fuera reconocido en todo el mundo. Tú lo que querías es que tu papá estuviera cerca de ti, que te dijera te amo, aunque sea Claro. 5 segundos, güey, ¿no? Y que nunca lo recibieron. La capacidad de soñar no tiene límites sociales, económicos o espirituales, porque tampoco importa la religión en la que nace uno. Yo soy una persona que cree que hay un Dios y respeto al Dios de mis amigos porque tengo muchos amigos musulmanes y respeto al Dios de todos mis amigos judíos y respeto al Dios de mis amigos católicos. Yo nací en una familia católica y respeto a las otras creencias porque la espiritualidad también creo que es un gran motor en la vida de los seres humanos, ¿no? Y eso traducido una vez más y dando respuesta a lo que comentabas ahorita en un principio de este punto muy concreto es si se puede, sin importar de dónde vengas, cuánto dinero tienes, en qué país naciste, qué lengua hablas. Probado, la humanidad ha avanzado por grandes personalidades y grandes seres humanos que no importa en dónde nacieron, nos han llevado a un mejor lugar.
Wow, sí, sin duda. Se me pone la piel chinita de escucharte. Creo que es muy inspirador lo que dices y es real, ¿no? Es real porque tenemos, como tú dices, ejemplos reales, algunos vivos, algunos ya no vivos, de personas que se han atrevido a buscar aquello que aspiran, pero qué importante, como tú decías, es hacerles saber a las personas que tienen el derecho y la oportunidad de soñar, sean cuales sean sus circunstancias de vida, ¿no? Porque hace poquito escuchaba a una psicóloga que decía, justo que decirle a alguien, porque ahorita está como muy de moda esto de atrévete a soñar y cumplir tus sueños, ¿no? Y demás, decirle a una persona que es capaz de soñar y puede lograr todo lo que se proponga en la vida, es como darle falsas expectativas y como de alguna forma engañarlo. Y claro, pero complementándolo con lo que dices de poderlo planear, ponerlo en pasos, ponerlo en ver el cómo puedes lograrlo, cómo sí puedes salir de eso, aunque te tome más tiempo que a otras personas, creo que esa es la clave, ¿no? O sea, sí, a lo mejor te quedas en la parte de sueña y se te va a aparecer tu sueño en la puerta, pues no va a ser como tan factible. A veces sí, tenemos la fortuna de que cosas así mágicas nos pasen en la vida, pero, pero aunándolo a esta parte de planear y ejecutar, creo que es un gran valor y creo que hay también muchas personas que pueden ayudarte en esos pasos, ¿no? De planear Oye, y ejecutar. y me gustaría ahorita, porque en lo que te escuchaba, vino a mi mente un término en inglés que me encanta y que yo creo que es el ingrediente final que diría para poder ejecutar ese sueño. Y se llama Leap of Faith. Pudiste haber soñado, pudiste haber planeado, pero si tu plan te lleva en algunos puntos a decir no va a jalar, ahora sí ya llega el punto más humano y místico que tenemos todos los seres humanos y se llama creer en ti Uh -huh. y dar ese paso a pesar de, y a pesar de que no tienes el billete, a pesar de que no es el momento adecuado, piensas y consideras, a pesar de que da ese paso y confía, ¿no? Leap of faith es dar ese paso Uh -huh. y dejarte ir, ¿no? Eh, esta parte de entregarte, surrender, también como lo dicen Uh algunas canciones -huh. ahí, uno de mis grupos favoritos es YouTube y es por otra anécdota que me tocó tener la fortuna de vivir un rato en Irlanda con un amigo y él fue, Manuel, si me escuchas, fue el culpable de que me enamorara de YouTube y esta canción me encanta porque es justo entregarte a tu sueño y que no dejes que nadie, sin importar quién sea, te diga que no se puede. Porque ese salto de fe se va a necesitar para cumplir todos tus sueños en la vida. De verdad, a todos los que nos escuchan, si hay alguien que te dice no, tómalo con toda seriedad, respétalo, recíbelo, pero después reflexiona. Y hay otro libro que me gusta a mí mucho y un autor que se llama Tim Ferriss. Y Tim Ferriss lo que te dice, y me encanta, es pídele consejos a quien le debes de pedir consejos, güey, Uh ¿no? -huh. ¿Y a qué me refiero? Si tú quieres emprender algo en el ámbito tecnológico y le preguntas a alguien que no está familiarizado con emprendimiento ni con el tema tecnológico, va a tener demasiado miedo y su miedo lo va a nublar y no te va a poder platicar de cómo sí aterrizar tu sueño, te va a platicar de por qué no debes hacerlo y debes de quedarte donde estás, ¿no? Claro. Entonces, lo que te dice Tim Ferriss y yo me llevo lo más valioso de esa parte es, ojo a quién le preguntas, porque yo creo y he sido un fiel asiduo y así ha sido mi vida. Yo he tenido miles de personas a las cuales hoy pudiera empezar a nombrarte a muchos de esa lista que me tienen donde estoy hoy, ¿no? Porque a mí me dijeron muchísimas veces por qué no iba a poder lograr cosas en la vida. Especialistas inclusive me lo dijeron, ¿eh? A mi mamá le dijeron por qué no iba a poder lograr cosas porque fui diagnosticado con TDA y con temas de dislexia a muy temprana edad. Eh, si yo me hubiera quedado con ese no, no hubiera dado un paso en lo absoluto. Pero tuve gente mágica para empezar, mi mamá, que dijo, ya lo escuché al experto, pero no me gusta lo que dice este experto, voy por otro experto, ¿no? Mm. Y tocó cuantas puertas fueron necesarias, porque en ese momento, seamos realistas, yo no estaba tomando decisiones, estaba muy chico, pero mi mamá fue la que fue la gestora de mis sueños. Me estaba dando las herramientas hasta que llegó con una persona que dijo, este es el psicólogo que necesita Chuy, ¿no? Y esta es la metodología que no va con medicamentos, que va con un trabajo de ciencia, que va con un trabajo terapéutico, de trabajo, y literal, logré todo lo que dijeron ellos en este contexto y en ese momento hace muchísimo tiempo que no iba a poder lograr, ¿no? Y así me han dicho muchas veces en la vida que no se iba a poder lograr.
este salto de fe es un ingrediente que yo invito a todos los que nos escuchan en tu comunidad, Cris, a que lo tomen muy en serio. Porque si tú ya soñaste, si tú ya planeaste, se los juro que el miedo te va a paralizar. Sí, totalmente. Conviértelo en estos milestones que tú dices. Hazlo chiquito tu sueño. O sea, si sueñas en ir al espacio, te lo juro que sí se puede ir al espacio. Me canso que sí se puede, ¿no? Pero fragméntalo, porque para llegar al espacio, si nos escucha alguien ahorita de 13 años, vas a necesitar dar muchos pasos y te faltan muchos años, ¿no? No van a llegar las cosas fáciles ni rápido en la vida. Es una ley, ¿no? Pero se va a lograr. Y para lograrlo, fragméntalo en hitos, como tú dices, estos famosos milestones, para que tengas tu carretera y tu carretera va a cambiar. Tampoco seas tan rígido y digas, es que yo tenía que dar este paso para llegar a este siguiente escalón. Si cambia, ni modo, adáptate, evoluciona y lo que sigue. Totalmente. Oye, y me agarro de ahí para retomar el tema que decías antes, de reinventarte y también de saber cómo soltar lo que no está funcionando. Quizá hay una frase que leí hace poquito que me encantó y la tengo aquí pegada de recordatorio y que justo cayó con toda esta situación mundial que estamos viviendo, que dice, when life isn't going right, go left, ¿no? Como a veces queremos que las cosas sucedan de una manera y tenemos que darle la vuelta y tenemos que mirar hacia el otro lado y decir, bueno, si acá no se puede, ¿qué hay del otro lado, no? Entonces, sé que tienes por ahí también una historia de reinvención personal que creo que tiene también que ver con los sueños, porque se pueden lograr a lo mejor no como los imaginaste, pero puedes llegar por otro lado. Eh, y no sé, quisieras compartirnos algo al respecto de eso? Claro que sí. Pues mira, tiene que ver mucho con la carrera profesional que elegí. Yo estudié ciencia política porque amo ayudar a las personas. Y para los que nos escuchan y dicen cómo se come eso de la ciencia política, pues no es estudiar para ser político, es importante decirlo porque muchos piensan que estudias para ser político. Mm. Un científico de la política es el que estudia el poder político como un fenómeno social. Los que nos escuchan no me dejarán mentir que en las empresas hay quien busca poder político. En las asociaciones de diferentes grupos más grandes también hay gente que busca, ¿no? Poder. En el tema público, por supuesto que se busca poder. ¿Y el poder es malo? No, no es malo, ¿no? Pero hay que administrarlo y también hay que limitarlo porque en exceso sí es muy malo, ¿no? Porque se pueden llegar a tomar decisiones que afectan a millones de personas, ¿no? Y literal, menciono esto porque yo lo que diría es, esta historia que yo he construido muchas veces parte de la posibilidad de ayudar a entender, y la carrera de ciencia política te ayuda a entender cómo el poder ayuda o perjudica a las personas en sociedad. Las instituciones que se van construyendo, que crean programas sociales, pueden o no ayudar, porque los programas sociales no todos son buenos. Hay unos que deberían de verdad neto eliminar ya, porque están gastando el dinero de los que pagan los impuestos. Mm. Y en el gobierno también hay programas de salud que no deberían de existir, a pesar de que tienen un buen objetivo, elimínalo. O sea, el dinero es escaso, esa es la realidad, ¿no? Claro. Siempre se puede producir más. Yo recuerdo una buena discusión que tenía cuando estudié la maestría en Londres con unos amigos de que siempre se puede producir más riqueza, lo cual es cierto, pero los recursos son limitados y el tiempo también. Y tienes que saber cómo administrarlos y ejecutarlos. Y digo esto porque para poder transitar y evolucionar y replantear tus sueños, tienes que darte cuenta de cómo las cosas van a cambiar, ¿no? Y yo comento esto porque mi gran sueño que les puedo compartir a todos los que nos escuchan era poder aportar a este país gobernando. Yo Mm. mi sueño que tenía en la carrera era empezar una carrera prominente en el ámbito público, pero no como funcionario, sino tomador de decisiones, que es diferente. Y por eso empezaba el científico que se dedica al tema político, al estudio del poder político, estudia al político más bien, Ujú. estudia al funcionario público, estudia las instituciones, estudia las empresas, estudia y después explica el por qué toman ciertas decisiones como las toman y por qué se crearon ciertas instituciones y si fueron buenas o malas. Eso es el científico político, ¿no? El politólogo. Ujú. Pero yo decidí también dar ese paso para actuar, porque desde un principio de la conversación que estamos teniendo, y gracias una vez más por el espacio, te compartía que a mí lo que me gusta es la teoría, pero la práctica.
Ujú. Para mí, mucha teoría, que es soñar, vamos a pensar en sueños, sin llevarlo a cabo, a mí no me deja un buen sabor de boca. Entonces yo soñé en que quería gobernar este país para poder ayudar a millones de personas. Ese era mi objetivo, no gobernar por gobernar, sino porque quería ayudar a la mayoría de las personas pobres en este país. Y hay cosas que suceden a veces en la vida en que nos llevan a acercarnos a ese sueño, en donde tuve la fortuna de trabajar en un partido político, en ser parte de un gabinete directamente del presidente del partido que gobernaba en ese momento. Fui el encargado, el secretario de Estudios, Formación Política y Cultura del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, que era de las ciudades más grandes en toda América Latina. Ujú. Complejo, me tocó negociar a temprana edad en mi vida y tener la gran fortuna que una persona como Obdulio Ávila Mayo me diera la confianza a mis 27 años de edad para liderar esta gran responsabilidad y estar negociando con jefes de gobierno, con secretarios, con legisladores, con empresarios, reformas para estar formando a los cuadros de esa institución, creando instituciones. Yo hablaba de esta parte de soñar y crear, ¿no? Tuve la oportunidad de crear instituciones que forman al día de hoy a los cuadros de ese partido, porque además creo que las instituciones nacen por un propósito y después deben de fallecer, ¿no? Mm. Todo proyecto debería de nacer por un propósito concreto, cumplirse y después lo que sigue. Y lo que quiero compartir es que esta parte alineada al tema de los sueños, creo que cambian, ¿no? Y cambian porque las circunstancias cambian. Yo, la realidad es que he tenido que ir adaptándome en este sueño y te voy a decir lo más bonito. Hoy día me encuentro, uno pensaría, súper lejos de ese sueño. Yo lo que te puedo decir es que no, voy a cumplir ese sueño en algún punto de mi vida. Y lo que estoy haciendo es adaptarme a las circunstancias. Entonces, lo que la vida me puso, porque me gustaba mucho esto que tú decías, si todo el mundo está mal, pues va a dar vuelta a la izquierda, güey. O sea, algo tienes que hacer diferente, ¿no? Y tener a este que nos está viendo el video, tengo aquí un cuadro de Einstein y platicamos que si él dijo o no dijo la frase de estupideces, buscar resultados diferentes haciendo lo mismo, ¿no? Eh, Literal, yo creo en eso. No sé si lo dijo él o no, pero me encanta esa frase. Lo tengo él aquí en mi oficina, en la casa, porque me encanta recordarlo siempre. Y me he tenido que adaptar toda mi vida. O sea, si yo Ujú. hubiera pensado que ese sueño no se iba a lograr cuando trabajé en la Secretaría de Desarrollo Social, evoluciona y después me voy al Congreso. Y del Congreso salto y me voy a una maestría en Inglaterra. Y, oye, ¿eso me va a llevar o no? Por supuesto. Nada más hay que saber cómo alinearlo. Y en este momento de mi vida estoy trabajando en el mundo de los negocios porque me apasiona y me encanta y creo que es un mejor lugar también para poder ayudar a las personas. No hay forma de gobernar bien si no conoces los dolores de la sociedad, si no conoces realmente lo que debe de suceder y qué tuercas se tienen que apretar. Yo tuve la fortuna de trabajar para las personas más pobres en México. Tuve Ujú. la fortuna también de trabajar para organismos internacionales que me permitieron tocar personas en diferentes países del mundo. Y también hoy tengo la fortuna de trabajar en empresa y sé la responsabilidad que tiene una persona cuando se trata el tema de tocar el tema de pagar la quincena, ¿no? Y hay políticos que hablan de recortes a impuestos o incrementos o cambio de política pública sin darse cuenta el daño que pueden causar. ¿Sabes, Cris? Yo lo que estoy haciendo ahorita es reinventarme y efectivamente, con orgullo lo digo, ese salto de fe es dejar temporalmente pausado ese camino que pensé que era el que me iba a llevar y reinventarme. Y hoy me encuentro en lo que mi papá me enseñó, que es la oportunidad de convertir el sueño de las personas en el tema tangible de su hogar o una inversión patrimonial que les pueda dar mucho más capital. Y es el tema de bienes raíces. Y me encuentro haciéndolo de una forma súper diferente, con un valor agregado increíble, aplicando todo lo que he aprendido en metodologías en diferentes ámbitos y ayudando a las personas porque sé que se puede lograr. Y sabes, yo sé que puse en pausa ese sueño, pero estoy seguro que más adelante, bajo diferentes circunstancias, voy a retomarlo y será mucho más potente, Cris, porque ya podré hablar de lo que es estar cerca de la gente que más necesita. Nadie me cuenta, Ujú. porque sé lo que es estar en crisis y estar a punto de perder tu empresa, porque sé lo que es quebrar una empresa, porque sé lo que es trabajar para un organismo internacional bajo una cultura diferente, porque sé lo que es trabajar con amigos de diferentes lenguas, de diferentes países, y porque sé que es posible, y porque sé que es posible trabajar a distancia,
y sé que es posible trabajar de forma comunitaria, sé que es posible trabajar a través de diferentes mecanismos dentro de las mismas organizaciones, ¿no? Me ha tocado desde lo más tradicional de trabajar en una oficina con tu sala que sea muy lujosa y rimbombante, hasta tener que reducirte e irte a un cubículo a pesar del puesto que ocupas, porque son los nuevos modelos colaborativos que te exigen las organizaciones donde Claro. trabajabas. Y te toca adaptarte. Y las personas que a veces no se adaptan, yo diría, espero que lo hayan visto en el tiempo y hayan aprendido. Si todavía no lo han hecho, yo los invitaría a que se atrevan a evaluar y analizar qué les faltó para aprender, porque hay cosas que quizá todavía no han visto, que la vida les regaló en ese momento y que no han aprendido. Entonces, sí es algo que yo diría, para poder aterrizar en buen puerto y evolucionar, hay que saber suspender sueños, hay que saber revirar, hay que saber... La palabra gobernar, curiosamente, en el ámbito de la ciencia política, pocos lo saben, pero es cómo dirigir un barco. La Mm. palabra gobernar surge de cómo diriges tú el barco como capitán. Y nosotros somos gobernadores de nuestros sueños y no hay que dejar que nadie los atropelle. Y hay que cuidarlos como lo más preciado en la vida. Pero un capitán debe de saber que si tiene un iceberg enfrente, su función en ese momento es agarrar el timón y virar. Puede ser necio y entonces vas a encallar y vas a generar quizá una tragedia y pérdida de miles de vidas. O puede ser lo suficientemente sabio y decir, es momento de cambiar de rumbo y si me toca que inclusive sepa que se va a acabar el combustible, pues entonces tienes que reinventarte y empezar a pensar cómo le vas a hacer para salvar a miles de personas en alta mar, ¿no? Eso es lo que tenemos que hacer en la vida para poder también aterrizar esos sueños y no quedarnos pensando en que fue un fracaso. Todo, si lo conectamos en el tiempo, tiene una razón y un porqué. Totalmente. Yo lo veo como oportunidades de aprendizaje, pero hay un elemento clave que dijiste de alguna manera, que es darle como cabida a la reflexión, ¿no? Y poder parar en algún momento. Que a lo mejor esta situación mundial que hoy estamos viviendo es como esa oportunidad para algunos de parar, repensar las cosas o analizar, ¿no? Reflexionar que hacia dónde están yendo o de qué forma. Y como tú dices, adaptarse y a las circunstancias porque es necesario y quizás después retomar o llegar por otro lado, ¿no? Como decíamos. Oye, y para cerrar con esta parte, ya nos dijiste varios, pero me gustaría preguntarte si tienes alguna otra frase, autor o libro que te haya inspirado a seguir soñando. Nos dijiste ya algunos y todos los voy a poner en las notas del episodio. ¿Pero hay alguna frase que te inspire a seguir soñando, a no parar de soñar en esta parte? Pues mira, te voy a decir más allá de frases, una serie que yo recomiendo que todos vean. Y se llama en inglés The Men Who Build America, es de History Channel, la van a encontrar regalada en Amazon. Y no es una frase, sino es más bien el conjunto de historias maravillosas de las personas que construyeron Estados Unidos. Y lo más bonito de esto, que es por eso que estoy tan apasionado en el ámbito empresarial, porque he tenido la fortuna de emprender en diferentes lugares, es que te construyen la historia de estos grandes empresarios que algunos estaban en una zona privilegiada y otros soñaron desde abajo, Chris, y lograron transformar no Estados Unidos, lograron transformar la humanidad. Y es la historia de Rockefeller, es la historia de Carnegie, es la historia de Vanderbilt, de estos multimillonarios que muchas personas pueden ubicar estos apellidos, son personas que transformaron la humanidad y si ellos no hubieran perseguido sus sueños, hoy día sería muy diferente, porque ellos lograron evolucionar. Y algunas cosas pueden ser criticables, porque además hay que decirlo, ¿no? Los grandes soñadores, hay cosas que quizá no todo es perfecto y hay que tomarlo como es. Los seres humanos no somos perfectos. Hay cosas que pueden ser súper criticables de las cosas que yo he hecho, ¿no? Y no tengo pena en que me reten y que me cuestionen. Venga, o sea, ¿cómo va? ¿No? Hay que, por supuesto, siempre tratar en la medida de lo posible de conducirse éticamente, siempre, ¿no? Pero a todos nos ha dolido algún momento y todo el mundo ha tratado de tomar algún atajo para conseguir algo más rápido. O sea, pensemos también de verdad, y por eso, más allá de una frase, yo diría, vean esta serie porque va a ser completamente inspiradora
para los que quieren levantar un proyecto, porque es cómo se construyeron los grandes imperios del siglo XIX con grandes empresarios que tuvieron 20,000 nos y los convirtieron en algo que evolucionaría a la humanidad y la cambiaría para siempre. Regresaría a esta frase de Michael Jordan nada más, ¿no? Inténtalo. Si al final del día no lo lograste, al menos lo intentaste. Nunca te quedes con las ganas de probarte, ¿no? No vas a saber si eres capaz o no si no lo intentas. Entonces, hazlo. Así los hermanos Wright, uno de los museos más inspiradores que he tenido la fortuna de ir en mi vida, y si alguien tiene la oportunidad, hágalo. Si van a Detroit, no dejen de ir al museo literal más hermoso del universo, y se trata del Ford. El museo que van a ver cómo transformó la humanidad. Y además el señor Ford creó un museo que literal tiene la colección de grandes inventores en la vida y de grandes emprendedores de miles de épocas. Tiene literal el taller, caso real, de Tomás Alva Edison. Agarró tal cual la propiedad de Tomás Alva Edison, y no sé, ya ves cómo los americanos tienen esta capacidad de soñar en grande y conseguirla, y sus talleres los llevó a esta gran pieza de tierra. ¡Paz! Wow. Agarró el taller de los hermanos Wright, lo compró y ¡pum!, lo puso ahí. El auto, puedes ver el primer Forte, que fue el primer auto que empezó a existir y que revolucionó la humanidad para siempre, un auto con motor, lo tienen en réplica ahí y te puedes subir a ese auto y andar, y es un recorrido por la historia cuando te subes eso. Te subes a una locomotora de carbón cuando no existían los combustibles de hoy día, y podemos ponernos súper puritanos y hablar de cómo contamina. Eso evolucionó y llevó al ser humano al siguiente nivel. Es un gran museo que es súper inspirador. Entonces, si alguien tiene también la oportunidad de ir a Detroit, Michigan, no dejen de visitar ese lugar tan inspirador. Van a conocer el autobús, lo compró completo, de Rosa Parks. Para los que no han escuchado de la historia de Rosa Parks, fue la primera mujer de color que en épocas de racismo y de secesión en Estados Unidos, donde le pedían y le exigían a las personas de color que se sentaran atrás del autobús, hasta se me pone chinita la piel porque yo me senté ahí, tengo mi fotografía. Wow. Fue la primera mujer de color que dijo, se chingan, cabrón, ¿no? Yo también tengo el mismo derecho que todos ustedes de sentarme adelante, y se sentó y revolucionó con un acto tan sencillo y tan hermoso como es sentarte en el mismo lugar que todos y decir, yo tengo el mismo derecho que tú. Wow. Y ese camión está en ese museo. Entonces, Padrísimo. yo lo que diría es, hay muchas cosas inspiradoras, ¿no? Y cada uno de nosotros tiene que ver con el ramo que nos gusta. Si eres quizá físico, hay un físico que te apasiona y te enloquece. Si eres matemático, seguramente tienes un matemático que te inspira. Yo como soy, diría, multitasking, pues resulta que como politólogo me gustan las disciplinas transversales. Entonces me gusta estudiar algo de psicología y también algo de matemática y algo de física y algo de química para poder entender los fenómenos sociales. Y en el ámbito empresarial necesitas también esta parte, ¿no? Tuve la gran fortuna, y yo diría es el destino que nos puso en ese momento, de conocerlos a ustedes como una bella familia, Cris, porque tuve la fortuna de ser becado en la mejor institución de negocios del país y de América Latina. Qué gran regalo, lo agradezco al destino, pero eso fue lo que nos permitió conocernos. Y ahí también finalizo con esta frase, porque ahorita hablabas, y te la voy a decir porque además es de la persona menos pensada, no es famosa, se llama Rodrigo, y él nos contaba su historia de cómo emprendió, y es una historia muy bonita porque es una persona privilegiada. Él nació en una familia de ricos, pero su papá fallece a la mitad de un gran proyecto. Y tengo muy grabado, yo diría, de esos 2 años de esa maestría, te puedo decir que se me olvidan muchas cosas, pero no se me olvida nunca una de las diapositivas que él nos puso, y es, ten los huevos de seguir tus pasiones. Y regreso al tema del salto de fe. Nadie va a poder seguir los sueños más que tú. Y depende de que tengas la valentía, la audacia de saltar a pesar de que te digan que no, e intentarlo. Padrísimo. Oye, ponemos todo esto en las notas del episodio. Em,
Pues gracias por todo lo que nos has compartido. La verdad creo que es súper valioso, muy inspirador, como lo es también pues tu experiencia y tu vida y pienso exactamente igual. Creo que, bueno, yo más bien pienso que no hay coincidencias y que la vida nos pone, como me compartías al principio, en el momento en el que deben de suceder las cosas, nos pone en esas situaciones. Entonces, bueno, para pasar a la segunda parte de la entrevista, que no es menos rica que la anterior, sino simplemente es lo que tiene que ver con el tema propio de este proyecto de mi zona de aprendizaje. Son unas preguntas que les hago a todos mis invitados y que la verdad es que he visto a lo largo de las entrevistas que nos dejan a veces más experiencias que las preguntas mismas de la entrevista. En tu caso, no sabría valorar cuál nos va a dejar más que la otra. Pero me gustaría, Jesús, si es posible, que nos contaras una experiencia de vida que te haya dejado como un gran aprendizaje. Pues mira, es chistoso. Te voy a contar dos muy puntuales. Una tiene que ver con el básquetbol. Y tiene que ver porque es esta parte de los sueños que estamos platicando el día de hoy, en donde literal no sabes lo doloroso que fue para mí el soñar en jugar en la NBA. Juro que entrenaba de lunes a domingo, me metía a los programas que no te puedes imaginar para saltar más alto, para ser más fuerte, para crecer, para estirarme, para lo que fuera necesario. Eh, Además, quiero que sepan todos los que nos escuchan que cuando yo empecé a jugar básquetbol era muy malo, muy malo. Y la realidad es que al final llegué a ser el capitán del equipo, era el líder que llevaba las riendas y es algo que lo digo con orgullo porque nadie me lo regaló. O sea, fueron horas de inversión, de trabajo, de inspiración y bueno, hasta de contenidos. Hoy día es el YouTube en línea, ¿no? Hay otros canales que se tienen de educación. Yo en ese momento grababa en VHS todas las transmisiones de los partidos y estudiaba cómo jugaba Jordan y estudiaba sus tiros y los regresaba, al grado que me terminaba aprendiendo las conversaciones de los conductores del programa, ¿no? Y entonces ya me acuerdo que le daba mucha risa a mi mamá, que seguía viendo los videos para estudiar lo que estaba haciendo Jordan, pero iba repitiendo ya de forma chistosa y me gustaba, sabía lo que iba a decir el conductor del programa, ¿no? Entonces ya repetía hasta sin ver el video todo el partido, ¿no? Y le daba mucha risa a mi mamá y a mis hermanos obviamente los fastidiaba un poco, pero era algo que me encantaba a mí. Y lo menciono esto porque el tener un sueño y que llegues a tratar de acercarte a él y lo veas muy cerca y estás en Estados Unidos y vas a poder conseguir una beca en la cual te va a llevar a la universidad y en la universidad te va a ver el buscador de talento y el buscador de talento te va a llevar a la NBA y en la NBA vas a poder destacarte por ser un gran jugador y de repente la vida te da unos golpes tremendos y que te diga el entrenador, ni siquiera había jugado, ya me estaban cortando el sueño, ¿no? Sí. Eh, y lo recuerdo de un momento de mucho crecimiento por lo siguiente, ¿no? Cada quien tiene como ser humano cosas diferentes. Yo aprendí ante momentos de estrés a canalizar mi enojo de una forma diferente porque en ese momento aprendí, y es algo que no olvido al día de hoy, estaba tan frustrado que fui a quejarme, que eso sí me distingue muy bien, con el entrenador que me dijo que no tenía la capacidad. Lo peor de todo es que en ese momento le di la razón, pero no porque no supe comunicarme, sino porque estaba tan trabado emocionalmente, Cris, por todas las implicaciones, que empecé a llorar. Y no pude comunicarle todo lo que quería. Y lo que te puedo decir es que fue tan fuerte el no poder compartir lo que yo quería por estar llorando, que te vas a reír, pero hoy día formo parte, ya durante más de 10 años, de un club de oratoria que se llama Toastmasters International, que después yo dije, no me vuelva a pasar esto. O sea, la capacidad de comunicar es crucial, ¿no? Yo no sé si después de haberme echado un buen speech en ese momento, me hubiera dicho, ok, Jesús, te doy la oportunidad o lo hubiera hecho reflexionar, pero era tal mi enojo y tal mi desborde emocional que en vez de lograr convencerlo, hacerlo entrar en diálogo, dejarlo reflexionando, oye, y quizá hubiera platicado con él y después me hubiera mandado otra vez a la goma.
Probablemente, no, nunca lo sabré. Lo que sí sé es que fui, di la cara y como no logré comunicar las cosas adecuadamente, yo creo que perdí una oportunidad, ¿no? Eh, para mí el aprendizaje es aprende a controlar tus sentimientos y aprende a comunicarte. Y ese es un aprendizaje que yo quiero compartir. Si hay alguien que igual está interesado, hay clubs por todas las ciudades del mundo de Toastmaster International. Y si no existe, porque de repente las hay, les tengo una gran noticia. Ustedes pueden ser quien inicie este club. Y si no saben cómo, yo les digo, ¿no? Que me manden de verdad un correo a coach@jesusgastelum.com y yo les digo el paso a paso, porque ese es uno de los temas que me gusta ayudar a la gente y dejar un legado. Se pueden crear instituciones y esta es una de ellas. Y la otra historia que les quiero compartir, son muchas historias de fracaso, ¿Qué tal? Pero son las que me han dejado aprendizajes en la vida. Y yo cuando regreso de Estados Unidos, quiero entrar a la Prepa Tech porque era donde estaba mi mejor amigo toda la infancia, Luis Miguel. Y curiosamente hago el examen la primera vez y repruebo. Te dan normalmente una segunda oportunidad, ¿no? Pero te dicen desde un principio que normalmente no dan más que una. Y son exámenes que cuestan. Además, si para los que nos escuchan de otros países y no ubican el TEC de Monterrey, es una universidad muy cara en México y también tiene nivel bachillerato, del cual estoy hablando yo ahorita. Y vuelvo a hacer el examen, Cris, que le cuesta a mi papá y lo vuelvo a reprobar. Uy. En ese momento, mi papá era una persona muy pragmática y mi papá me decía, güey, y me veía frustrado, me veía triste, me veía enojado. Y yo creo que los papás hacemos lo mejor que podemos, ¿no? Y yo recuerdo que mi papá, su sugerencia en ese momento, con todo el profundo amor que me tenía, era, ya no intentes otra vez, güey, ¿no? Era, entra a otra escuela, no es para ti. La vida te está queriendo decir algo y tú no lo estás escuchando. Mi mamá me veía tan motivado que encontró los medios, te juro, entre mis papás siempre han sido unos santos, yo digo, de verdad yo no estaría donde estoy si no hubiera tenido una gran infancia con unos grandes seres humanos que fueron mis papás, ¿no? Con todos los defectos, que también esa es otra conversación que se puede tener, pero era lo que me tenía que tocar, ¿no? Y tal cual, mi mamá dijo, ok, si este terco quiere otra vez, y ya no te daba la oportunidad el TEC de Monterrey, pues buscamos el cómo sí, y eso es otra cosa que yo he aprendido en la vida. Todos te van a decir que no se puede y depende de nosotros el encontrar el cómo sí. Y este aprendizaje que les comparto es porque mi mamá buscó el cómo sí y encontramos que el TEC nos abriera la tercera oportunidad para hacer el examen. Y yo soy bien cabezadura para los números en algunos temas, en otros no tanto, pero el examen tradicional para ingresar a una institución de esta naturaleza tiene un componente cuantitativo importante, el cual a veces a mí se me complica, ¿no? Entonces, recuerdo que para evitar volverme a topar con pared, mi mamá fue a buscar profesores de matemáticas y curiosamente uno de los tíos que yo tenía era profesor de matemáticas en prepa en el TEC de Monterrey. Y entonces, literal, fue y me dijo, a ver, ¿cuáles son los ejercicios que te están tirando tu resultado, güey, ¿no? Y le digo, pues yo creo, tío, que con toda sinceridad, ciencias sociales siempre he sido muy bueno, ¿no? Se me da como pez en el agua. Las ciencias naturales las entiendo a la perfección y sé explicarlas, entenderlas y aterrizarlas, pero la parte cuanti en ese momento, pues al parecer no era la fortaleza que yo tenía, ¿no? Y ahí Howard Gardner y las inteligencias múltiples y otras más, pues quizá no era la mía en ese momento. Y literal, me puse a practicar y finalmente lo que puedo compartir es que entré a la Prepa Tech y doy gracias porque después pasaron muchas cosas más interesantes en la anécdota, ¿no? Pero puntualmente para terminar este aprendizaje fue, si te propones algo en la vida, lo vas a lograr, ¿no? Si yo me hubiera dejado ir por el consejo de mi papá, no hubieran pasado demasiadas cosas en la vida. No me hubiera casado con la persona que me casé probablemente, ¿no? No hubiera tenido los amigos que hoy día tengo. No hubiera tenido la fortuna de conocer a personas con las que he construido muchos proyectos padres en la vida. Regresaría a la frase que te dije del IPADE, que se me quedó grabada, ¿no? Hay que tener los huevos de seguir nuestras pasiones. Y a veces
es importante los que nos escuchan, que todavía viven en casa porque son universitarios de prepa o los que todavía están casados y tu esposa te dice que no. También a veces, Neto, hay que perseguirlos a pesar de, ¿no? No dejes que nadie socave tu pasión. Y ojo, no estoy diciendo desintegra familias ni cosas por el estilo. Estoy diciendo sigue tus pasiones y por supuesto mide todas las consecuencias, ¿no? Si va algo en detrimento de tu salud, de tu familia y tu prioridad es tu familia, pues también tranquilízate 2 segundos, Batman, y asígnale prioridad a lo que debes, ¿no? Pero no dejes de hacer algo por miedo y por miedo además infundado por un tercero. Escúchalo y tómalo para nutrir tu sueño y tu plan, pero ejecútalo. Da ese salto de fe del cual hemos ya también platicado. Padrísimo, muchísimas gracias. Oye, ¿y qué es algo que siempre habías querido aprender y ya lograste dominar? ¿O algo que quieres aprender y tienes en la mira como tu próximo paso? Ya, mejor me voy a ir por ese segundo. La guitarra. Tengo la peor voz del universo, Chris, pero si hay algo que me gusta es estar rodeado de buenas personas, de buena vibra, de buena gente. Y me encanta la música. Soy una persona que le gusta cantar, le gusta bailar. Y toda la vida he tenido la fortuna de tener buenos amigos y estar rodeado de gente que es súper talentosa musicalmente, que toca la guitarra, que canta y que pone un buen ambiente. Y yo creo que no hay nada más rico que disfrutar a las personas que más amamos. Y cómo me encantaría el componerle canciones a mis amigos, a mis hijas, a mi esposa, a mí, a mi mamá, a mi papá, a las personas que no conocí, a las personas que me hicieron llorar, a las personas que fueron mis enemigos en algún momento de mi vida, lo que haya sido, ¿no? Me gusta a mí dejar huella. Y para dejar huella, qué mejor que dejarla musicalmente, ¿no? Así como ya pude escribir un libro y voy por el segundo ahorita en esta época de cuarentena que estamos platicando, para los que nos escuchen años después, estamos en plena época del COVID, y nos toca estar en casa, pero ¿sabes? Es época de crear. Y yo estoy creando, me estoy reinventando y estos son 2 puntos así interesantes que puedo compartir, ¿no? Me encanta. Yo crecí con un papá que tocaba la guitarra y efectivamente es una eh, como de mis tesoros, digamos, ¿no? Esos momentos en donde había reuniones familiares y lo que imperaba era la música y tener a la gente reunida como, pues como se reunían al principio de los tiempos, ¿no? Correcto. Y Con lo la voy a hacer única intención de reunirse y de compartir. porque esa es la parte más bonita, ¿no? Hay literal, ¿no? Autores que me gustan mucho en donde sí hablan de esta parte en donde todos nos vamos a morir, ¿no? La muerte es inminente para todos. Y la neta es que, pues algunos pasarán a la historia por su fama, porque hicieron algo muy malo para la humanidad, otros porque dejaron una gran empresa, otros... Pero, ¿sabes? Realmente lo que la gente recuerda, no recuerda la casa que le vendiste, no recuerda si fuiste o no ricachón, no recuerda si tuviste un gran auto, no recuerda si tenías una gran casa, no recuerda si poseías la última tecnología, recuerda cómo lo hiciste sentir y si eras un gran ser humano. Y esa parte es la que nos da la música y yo creo que el estar con amigos escuchando música, bailando, saca lo mejor de uno, ¿no? No tenemos por qué estar de presuntuosos ni presumir nada, porque no tenemos por qué estar justo presumiendo, sino nada más conviviendo en comunidad y pasando un buen rato. Y la música, no me dejarás mentir, es un ingrediente que inspira, que alegra en los momentos más difíciles, ¿no? Entonces, no toco ahorita la guitarra todavía, sé algunas partituras ya porque he estado en clases de guitarra, pero sigo cantando feo y todavía no toco la guitarra. Entonces, eso lo tengo que lograr pronto. Pero no te preocupes, puedes ir un paso a la vez. Primero la guitarra y ya después afinas la voz. Correcto, correcto. Oye, ¿y cuál dirías que es tu zona de aprendizaje actual? Es decir, algo que te esté retando o sacando de tu zona de confort en este momento. El miedo, yo te puedo decir que he emprendido 4 negocios en mi vida. Lo digo orgullosamente. Y mi mayor zona de aprendizaje en este momento se llama continuar a pesar de que no veo la luz al final del túnel, ¿no? Y es este salto una vez más, pero una cosa es dar un salto a veces cuando sabes que tienes un colchón donde caer y cosas por el estilo. Te puedo decir ahorita, 4 de abril de 2020, para los que nos escuchan después, años después, literal, no sé exactamente qué va a pasar por el tema de la cuarentena. La economía global se está desmoronando.
empresas están recortando personal por doquier, están quebrando negocios por todos lados, familias que se encuentran ahorita en cuarentena se están dando de topes porque quizá algunos no sabían que habían perdido la humanidad entre ellos dos. Está llevando a que varios negocios se tengan que reinventar y tengo mucho miedo, Cris. O sea, mientras platico contigo, te lo digo, tengo mucho miedo, pero el miedo no me detiene. Estoy creando, estoy con una mentalidad positiva, estoy mentoreándome por las personas que yo más admiro, estoy creando 2 negocios espectaculares, uno de intermediación inmobiliaria que la está rompiendo en grande por todo lo que estamos construyendo potente de modelo y experiencia, y el otro de coaching inmobiliario para formar la comunidad más chingona de asesores inmobiliarios en toda América Latina y el Caribe. Tengo mucho miedo, no sé qué va a pasar, hay mucha incertidumbre ahorita, pero lo que sí te puedo decir es que confío en mí, estoy dando este salto de fe, estoy teniendo los huevos de seguir mis pasiones y cuento con un equipazo que es mi esposa y mis hijas para perseguirlo, acompañado de personas como tú y de muy buenos amigos que me inspiran a seguir adelante. Dale, estoy segura que aunque nadie vemos, creo, la luz al final del túnel, no se ve por dónde. Ya veremos unos Hay que años, seguir. en unos años, ya veremos cuál fue el resultado de todo esto, como decíamos al principio. Será una anécdota más muy bonita para compartir de qué pasó después. Seguramente, y creo que esta parte que decías del legado va a ser súper importante, ¿no? Ahorita que dices, para los que nos escuchen, dentro de unos años, esta es una forma también de dejar huella y de dejar plasmado pues lo que podemos compartir. Oye, y es Oye, momento de seguir soñando y de seguir creando, que es importante, porque yo tengo ahorita esa mentalidad de campeonato. Te puedo decir que sí tengo mucho miedo, pero no me detiene el miedo. Estoy creando cosas que nunca lo había pensado y están funcionando. Y estoy además echado para adelante, que de verdad, de todos los que ahorita escuchen este podcast en las siguientes semanas, que seguimos en contexto COVID, no se echen para atrás, persigan sus sueños con todo y tengan la oportunidad de reflexionar y reinventarse. Es momento de seguir evolucionando como humanidad y transformándonos y perseguir nuestros sueños. maravilloso. Oye, y la última pregunta va en torno a cómo aprende Jesús. ¿Cuáles son tus fuentes de aprendizaje? Porque me decías hace ratito que estás como uniendo los puntos, ¿no? De cosas que has aprendido en tu vida. Cuando quieres aprender algo nuevo, ¿a qué medios acudes? Yo acudo a todo lo que pueda, cueste o no cueste. La realidad es que hoy día, y eso se los digo a todos los que nos escuchan, porque no necesitas dinero para aprender el día de hoy. Cuando hablas de la economía del conocimiento, hablas de la posibilidad de crear y para crear no necesitas dinero. Eso es importantísimo tenerlo muy claro. Y yo lo hago a través de videos de YouTube que busco, de entrar a la red y googlear, pero también de personas que busco que sepan conocer. Por ejemplo, yo entro en contacto con personas de todo el mundo que admiro, Cris. Y algunos me toman el mensaje y otros me tiran a loco y nunca me contestan y otros me contestan y me dicen gracias, pero no gracias. Pero mi papá me enseñó que la única puerta que está cerrada es la que dejo de tocar. Y he tocado todas las puertas que he querido en la vida, he hecho todo tipo de locuras, invitaciones y cosas mágicas han pasado. Ese consejo lo comparto porque no hay límites, he tocado todas las puertas que he querido y esas me han llevado a que pueda abrir contenidos inesperados y conocer nuevos amigos en otros países. Me ha llevado a que esa persona que conocí me recomiende otro libro. Entonces yo leo libros, entro a cursos en línea, voy a cursos presenciales, le pregunto a mi mamá, que es una fuente de conocimiento brutal, y a veces le escucho y tomo sus consejos, y a veces no coincido y no lo sigo, pero ya le escuché, porque de verdad tiene muy buenos consejos. Escucho a mis primos, escucho a Fer, mi esposa, es una fuente de inspiración, es mi consejera, es mi asesora, y es una mujer íntegra que siempre que está un momento difícil, los dos estamos echados para adelante y me da consejos que llevan a revolucionar lo que esté haciendo. Entonces, no te puedo decir que tengo una fuente, sino tengo muchas fuentes. Y cuando tengo que ir con terapeutas, voy con terapeutas. Y cuando tengo que ir con un coach, voy con un coach. Y cuando tengo que ir a un videolibro, voy a un videolibro. Hay tanta información hoy día que no estamos solos, ¿no? Voy con los amigos que sé que me pueden dar un consejo, voy con todos los recursos que tengo. No hay límites.
Maravilloso, me encanta. Muchísimas gracias. Oye, ¿y dónde te encontramos? Dinos dónde encontramos tu libro, tus redes, hablaste de un canal de YouTube. Pues mil gracias. La verdad es que yo los invitaría a que se suscriban al canal de Coach Inmobiliario en YouTube, después el de Home and Investment, que es la inmobiliaria, para divertirse, porque de verdad que hacemos recorridos bien chidos. Y si se animan a comprar y a invertir, avísenme, porque Yucatán es un gran lugar para hacerlo. Y mándenme un correo al de la inmobiliaria, que es jesus.gastelum@homeandinvestment.mx, o al del coach inmobiliario, que es coach@jesusgastelum.com. Estoy en Twitter como @jesusgastelum. Estoy en Facebook, búsquenme en también la cuenta de Jesús Gastelum Coach Inmobiliario. La verdad es que me van a poder encontrar en muchos lados, en las redes sociales. Y me gusta además interactuar, ¿no? La página de internet de un servidor es jesusgastelum.com. La verdad es que hay muchas formas de encontrarme y que lo sepan todos. No importa la idea loca que tengan, no tiene que ser del ámbito inmobiliario. Si me he especializado en algo y justo estaré próximamente creando otra metodología que ya te compartí en un principio que se llama Génesis Digital, que es cómo crear productos de tu profesión actual en el mundo digital. Todo lo podemos hacer. Así que si tienes una locura y quieres emprender y quieres crear y quieres rebotar tu idea con algún loco que le guste y que ha pasado por el tema de emprendimiento, mándame un correo, mándame un mensaje, mándame un tweet, mándame un mensaje por WhatsApp al 999-366-6754. Si se trata de hacer locuras, cuentas con un aliado. Maravilloso, me encanta. Oye, pues no me queda nada más que agradecerte. Podríamos quedarnos platicando aquí otras 2 horas, pero es fin de semana y la familia también merece su espacio y su tiempo. Correcto. Entonces, te agradezco muchísimo este espacio, todo lo que nos has compartido, tus experiencias de vida, creo que es súper valioso. Y pues nada, dejo abierta la conversación para que en algún otro momento la retomemos. Me encantaría seguir compartiendo estas ideas contigo. Y nada, también desearte muchísimo éxito en estos momentos, en todo lo que estás emprendiendo. Sabes también que cuentas con el apoyo mío y de mi esposo. Y pues nada, seguimos en esto Sí, juntos. gracias. A construir comunidad. Muchas gracias por la invitación, Chris. Saludos a todos los que nos escuchan y recuerden, tengan los huevos de seguir sus pasiones.